Hola a todos, con el anterior video culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual constaba de 5 temas. Lo que es el concepto de la IA era Hola a todos, con el anterior video culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Hola a todos, con el anterior video culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual constaba de 5 temas. Lo que es el concepto de la IA, la historia y evolución de la IA, la inteligencia artificial en las distintas disciplinas, el panorama empresarial de la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? Culminamos con este tema, haciendo referencia en la primera diapositiva a estas 2 películas que sería interesante que las puedan ver. Antes de empezar el módulo 2, haciendo referencia en la primera diapositiva, el panorama empresarial, la historia era Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual con el anterior video culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Introducción a la Hola a todos, con el anterior video culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual constaba de 5 temas. Lo que es el concepto de la IA, la historia y evolución de la IA, la inteligencia artificial en las distintas disciplinas, el panorama empresarial de la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? Culminamos con este tema, haciendo referencia en la primera diapositiva a estas 2 películas que sería interesante que las puedan ver. Antes de empezar el módulo 2, quisiera dejarles y leerles este pequeño fragmento denominado La Piedra, según internet de un autor anónimo. Comentan que el distraído tropezó con ella, la piedra. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat con una piedra, ¿no?, lanzada por su onda. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, ¿no?, esculpiendo la piedra con combo y cincel. En todos los casos mencionados, la diferencia no estuvo en la piedra, todos fueron piedras. Pero la diferencia estuvo en el hombre, en la persona, puede ser también una mujer. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¿Por qué pongo este fragmento? Básicamente por el último tema del módulo 1, el futuro de la IA. En realidad es algo muy importante. El futuro en general, sobre todo de un tema tan importante como la inteligencia artificial, depende mucho de nosotros, las personas. Tenemos que buscar un equilibrio, como se mencionó, y buscando un equilibrio podemos tener una conexión hombre-máquina, y teniendo siempre en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy poderosa. Pero hay que buscar un equilibrio, no hay que sernos ni tan dependientes ni darle tanta libertad, porque podríamos irnos a los extremos, y los extremos siempre no son buenos. Con esto quiero empezar ahora el módulo 2, que se denomina Bases Técnicas de la Inteligencia Artificial. En este módulo 2 vamos a ver 3 importantes temas: la introducción al Machine Learning, la introducción a las redes neuronales y la introducción al Deep Learning. Vamos con el primer tema, dentro del módulo 2, Introducción al Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial y la informática
se centra en el uso de datos y algoritmos, imita la forma en la que aprenden los seres humanos, trata de parecerse a nuestro cerebro humano, y tienen una mejora gradual de su precisión. ¿En base a qué? En base a información. Entonces, por eso ahí vemos un robot, ¿no?, estudiando, porque aprende en base a datos. Con ello va mejorando. Introducción al Machine Learning. Los productos innovadores basados en esta tecnología, como por ejemplo el motor de recomendaciones de Netflix y los coches autónomos, todo ello aplica mucho de lo que es máquinas o aprendizaje de máquinas, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo la estadística, la matemática y los métodos computacionales pueden lograr motores de recomendaciones en general, ¿no?, de diversa índole, y a su vez poder, como ya hemos mencionado, visualizar, traducir la información, las imágenes que pueden estar frente a una visión artificial de una cámara, para poder saber qué deben evadir, cuándo deben detenerse y cuándo deben avanzar. Otro punto importante es que es un componente muy relevante del creciente campo llamado ciencia de datos. Porque la ciencia de datos es justamente un campo sumamente amplio, en el cual básicamente se ven los métodos estadísticos, la matemática, las probabilidades, pero todo gira en torno a que se cumplan varios supuestos. Cada metodología estadística tiene una serie de requisitos, esos son los supuestos, y si se cumplen ciertos requisitos, entonces ese modelo estadístico, ese modelo matemático va a funcionar bien, y pues puede realizar inferencia estadística. Podemos decir que de este grupo puedo decir que la población va a comportarse de tal forma, ¿no? Pero es muy importante el cumplimiento de supuestos. Hay que tener cuidado, porque a veces algunas personas creen que con llevar un curso muy sencillo de ciencia de datos ya son científicos de datos, y ya hemos visto que el científico de datos, bueno, también lo vamos a traer más adelante, tiene capacidades muy especiales como para poder desarrollar y aplicar todo lo que es la inteligencia artificial, machine learning, entre otros. Mediante los métodos estadísticos, como ya lo comenté, estos algoritmos, estos pasos que tienen un objetivo detrás, se entrenan para hacer clasificaciones o predicciones. Eso es muy importante. Generalmente los modelos estadísticos, los métodos estadísticos se realizan para lograr dos opciones en el mundo del Machine Learning. O clasificar o predecir. Por ejemplo, tengo un grupo de hojas, ¿sí?, de plantas, y quiero saber si esta hoja pertenece a una flor A, flor B o flor C. Entonces, de acuerdo a las características de las hojas, esta tiene forma elíptica, esta tiene forma alargada, esta tiene forma redonda, ¿no? Esta es una pigmentación verde, esta es una pigmentación roja, esta es una pigmentación verde claro. De acuerdo a esas características, clasifican. Mira, este grupo de hojas tiene una alta probabilidad de ser flor A. Este otro, por su característica, flor B, y este otro, flor C. Eso es clasificación. Los métodos estadísticos nos permiten eso. Pero también pueden predecir. Por ejemplo, estas mismas hojas ya no queremos clasificarlas, pero queremos saber su tiempo de vida. Entonces tenemos información de que las hojas de la flor tipo A, su tiempo de vida es, por dar una cantidad, un mes, la otra 3 meses, la otra un año. Entonces, estas mismas características cualitativas que mencioné, asociadas a otras cuantitativas, pueden lograr predecir, cuando le traiga una nueva hoja, cuánto tiempo de vida va a tener en promedio. Entonces esa es la parte predictiva. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia notable entre clasificar y predecir. Bueno, también nos permite descubrir información clave. Claro, porque
Muchas veces a ojo de buen cubero o jueces expertos no nos ayuda del todo, ¿no? Tenemos una vista un poco general, o bastante general a veces, de las cosas, de las cuantificaciones, pero cuando utilizamos Machine Learning, ciencia de datos, ya podemos ver más allá de lo evidente, ¿no? Como decía un famoso dibujo de los años 80. Entonces es muy importante esto porque nos permite descubrir información clave que a simple vista no podemos verla, ¿no? Crea conocimiento. Otro punto importante del Machine Learning es que la información clave que se mencionó, que facilita, obviamente, la toma de decisiones, que es lo que más importa en una empresa, en un negocio, en la universidad, en casa incluso. Y esto afecta idealmente a las métricas de crecimiento clave. Si tenemos información, conocimiento importante, relevante, gracias a la ciencia de datos, ello va a hacer que la toma de decisiones sea más idónea, sea más efectiva y podamos crecer mediante la retroalimentación. Y un quinto punto importante es que la expansión y el desarrollo del Big Data, ya sabemos lo que es Big Data, grandes cantidades de datos, millones de registros, va a venir acompañado de un aumento de la demanda de ¿qué? Lo que ya mencioné, científicos de datos en el mercado. Ahora, algunos pueden decir, yo quiero ser científico de datos. Ya, entonces, para ser científico de datos, más adelante vamos a ver que se tienen que tener muchas competencias importantes y aparte de los estudios, que es la parte teórica, tenemos que tener muchísima práctica. Y eso lo vamos a ver en el día a día. Son años de aprendizaje, años de verificación, pero finalmente se logra un conocimiento bastante enriquecedor que nos permite ver cosas, soluciones que otros ojos no ven. Es como el ingeniero mecatrónico. ¿Para qué existe un ingeniero mecatrónico? Antes había un ingeniero mecánico y por otro lado un ingeniero electrónico. Entonces, cuando querían hacer un robot, ¿no? Un ingeniero mecánico, ingeniero electrónico, y juntaban sus conocimientos. Pero a veces el resultado no era tan rápido, tan eficiente, porque tenía que haber un intermediario entre ellos dos que pueda lograr esa conjunción, esa sinergia. Entonces, ¿qué se decidió? Vamos a hacer que en un solo cerebro humano tengamos esas dos competencias. Y nació la ingeniería mecatrónica, mecánica y electrónica juntos, en una sola formación profesional. Y por ello los ingenieros mecatrónicos tienen ya una visión más específica para la cibernética, para la robótica, ¿no? Y está trabajando muy bien a nivel mundial. Es algo parecido, ¿no? Entonces, un científico de datos tiene que tener varias competencias juntas en un solo cerebro para que éste pueda ser un excelente científico de datos y pueda dar este enriquecimiento en el conocimiento, en los procesos, en toda la cadena de suministro de toda la empresa. Ahora, a los científicos de datos no le vamos a pedir que hagan cosas mecánicas, cosas que ya puede ser inteligencia artificial o cualquier software. Obviamente lo que vamos a pedirles son cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, datos necesarios y que puedan ellos saber qué datos son necesarios para resolver problemas. De repente, de todos Andrés dice, miren, esta variable o esta información es muy general, necesitamos abrirla, démosle categorías A, B, C, D. Y con esa disgregación ABCD ya puedo asociar a un resultado. Entonces, ese sería un trabajo muy importante de los científicos de datos para poder optimizar los procesos, ¿no? ¿Cómo funciona el Machine Learning? Bueno, según la fuente de Berkeley, considera tres partes importantes. 1. El proceso de decisión. El proceso de decisión, como vemos, es un círculo virtuoso en el cual predicción o clasificación, lo que hemos comentado, ¿no? Hay que pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Predecir o clasificar? Porque para cada una se tiene una gama de métodos estadísticos y no es que, yo elijo qué método utilizar para predecir, no es que elijas, en realidad la información te dice, de acuerdo a las características, qué metodología es la más importante. Ya no significa que porque en una variable médica en Reino Unido me funcionó esta metodología A, esa misma variable médica en Perú
también se utilice, no, no necesariamente, porque podría ser que esa variable médica en Perú sea muy distinta a la variable médica en Reino Unido. ¿Por qué? Hay diferencias culturales, diferencias de hábitos, entre otros, ¿no? Entonces, no siempre la misma metodología estadística va a funcionar en todas las poblaciones. Hay que analizar la población y en función a sus características, recién nos dice qué metodología o qué metodologías pueden ser las más idóneas. Ese es el punto A. El punto B, datos de entrada. Etiquetados o no. Cuando decimos etiquetados o no, nos referimos a si ya tenemos una variable que nos da el resultado. Por ejemplo, como en el ejemplo que dije, un grupo de hojas que ya sabíamos que de acuerdo a sus características físicas, color, tamaño, ¿no?, dimensiones, pertenecen a la flor A, flor B o flor C. Entonces yo ya lo tipifico. Mira, estas características son de la A, estas son de la B, estas son de la C. Ya están etiquetados. Y con esa información, cuando yo traiga una nueva hoja, voy a ver si esas características de esa nueva hoja, ¿a cuál más se parece? ¿A la A, a la B o a la C? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de parecerse? Y dependiendo de esa probabilidad, la clasifico como A, como B o como C. Entonces, a eso se refiere datos de entrada etiquetados o no. Y cuando no están etiquetados, bueno, tienen otras metodologías que nos permiten lograr nuestros objetivos. El punto C es el algoritmo, ¿no? ¿Qué metodología, qué pasos voy a seguir para poder lograr el resultado? Y en el último punto D tenemos la estimación. Con esta estimación vemos qué tanto se diferencian los datos reales, si en caso estuvieron etiquetados, y de acuerdo a ello vamos retroalimentando, ¿no? Y regresamos al punto A, predecir o clasificar, y sigue el círculo virtuoso. Una segunda parte es la función de error, que evalúa la predicción del modelo. La función de error básicamente es cuál es la diferencia entre el valor observado, el valor real, y el valor estimado. Por ejemplo, yo dije que para esa empresa el valor estimado de sus ingresos va a ser 100. Y cuando veo su dato real, en realidad para ese año 2020, por ejemplo, no fue 100, fue 80. ¿Cuánto fue mi margen de error? 20. Y con otra metodología estadística, sale que del año 2020 sus ingresos fueron 82. Esa es la estimación. Y el valor real, 80. ¿Cuánta es la diferencia? 2. 2 de 80 es mínimo. Entonces eso está muy próximo, ¿no? De eso se trata el error. La diferencia entre el valor real y el valor predecido, la predicción. Y el tercer punto, tercera parte es el autoajuste. Los pesos se ajustan para reducir la discrepancia entre el ejemplo conocido y la estimación. Cuando hablas de ejemplo conocido se refiere justamente al dato real, al dato observado, al dato de entrenamiento, y la estimación es lo que ya les había comentado, ¿no? Los pesos se actualizarán hasta que se alcance una convergencia. ¿A qué se refiere eso? Si el residuo, el error es muy grande, entonces yo le voy a pedir que siga iterando, que se siga realizando el proceso, ¿sí?, hasta que llegue a un valor de error mínimo. Por ejemplo, que el error sea, no sé, por dar un umbral de precisión o un tope, que no pase del 5% del valor real. Es decir, si el valor real era 100, mi margen de error no tiene que ser más allá de 105 o 95, porque el 5% de 100 es 5. Entonces, puedo llegar hasta 105 o puedo llegar hasta 95. Entonces mi estimación va a estar entre 95 y 105. Si mi valor real fue 100 y mi estimación está entre 95 y 105, es tolerable, 5% de margen de error. Pero si mi estimación pasó de 105, fue 110 o 107, ya no la tolero, porque dije 5% de margen de error respecto a lo observado, dato real. De eso se refiere el umbral de precisión. Los métodos de Machine Learning, tenemos el Machine Learning supervisado, que es el etiquetado que yo les comenté, el no supervisado, no existe una variable o una data de entrenamiento específicamente y tenemos que allí básicamente clasificar, y el aprendizaje semi-supervisado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de Machine Learning supervisado. ¿Cuál es el precio de esta casa, por ejemplo? Tenemos una casita con 2 ventanas, ¿no?, celestes, pero ¿cómo podríamos saber el precio? Creo que por comparación, ¿no? Nuestra lógica, sin ser matemáticos ni científicos, nos dice que podríamos comparar. Si yo tuviese una casa más pequeña, su precio,
y tuviese una casa más grande, casi con las mismas características, yo podría inferir, podría dar una estimación del precio de esa casa central, ¿no? Mira, vemos que una casa con el mismo techo, la misma lógica del techo, mismo material, misma puerta, $60.000, y vemos que una casa con el doble de ventanas, cuando más una ventanita encima de la puerta, $150.000. Mismo material, mismo tipo de techo, misma puerta. Podría decir que el valor, o sea, aquí nomás ya acoté mi universo. Aquí no tenía ni idea de cuánto vale esta casa. De menos infinito a más infinito en cuanto a números. Aquí ya acoté mi universo. Ajá, ya sé que esa casa no va a bajar de $60.000, ni va a sobrepasar $150.000. Va a estar en ese rango, ¿no? Entonces, el supervisado es eso, nos permite clasificar o estimar, en este caso, a partir de valores ya dados, valores ya conocidos. Esos serían los ejemplos, ¿no? Los ejemplos conocidos, el de $60.000 y el de $150.000. Entonces, ese 60.000, como ven aquí, me lo he llevado al gráfico, ¿sí? Este es un famoso gráfico, gráfico cartesiano, y acá tenemos esta casita de $60.000. Estoy poniendo que aquí llegan 6 de 60.000, ¿no? Esta está por 10.000 cada uno. Y esta otra casa grande, prolongo, ¿no?, el punto y lo intersecto en el eje Y, este eje vertical, y digo que es 15, pero está por 10.000, ¿no? Y ya también hay otros puntos. Estos puntos son los valores de otras casas. Acá hay otra casa que tiene este precio entre 10 y 15. Acá hay otra casa que está por encima de 10, casi 11. Esta casita podríamos decir que cuesta 2.000. Y esta otra casita que cuesta tal vez $50.000. Perdón, este 20.000 y este $50.000, ¿no? Este de aquí, la proyección al eje Y, ¿no? Esta acá podría ser 11 por 10, o sea, 110.000 y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si calculamos el precio de la casa promedio? Simplemente promediamos 150.000 y $60.000. Y como es un promedio, sabemos que sumar esos dos valores y dividirlos entre la cantidad de datos. Como son solo dos datos, entre 2. 60.000 más 150.000 entre 2. Eso nos da como resultado 105.000. Entonces, si consideramos el promedio, podríamos decir que esta casita en promedio está, ¿cuánto? $105.000. Trazamos una recta uniendo ambos puntos, el punto de la casa de 60.000 y el punto de la casa de 150.000, y alineamos, ¿no?, justamente donde está la casa que queremos conocer, y podemos decir que esa casa en promedio cuesta $105.000. Y ya tenemos un valor bastante cercano a lo que puede ser. De eso se trata, en este caso, un ejemplo de Machine Learning supervisado, ¿no? Porque tenemos ya valores dados y con ello podemos trabajar. Bueno, ahora lo que voy a mostrarles es el Machine Learning supervisado, específicamente la regresión lineal o el análisis de regresión, como muchos conocemos. Como este es un tema un poco más extenso, se los voy a mostrar en el siguiente video. Así que por favor les invito a que puedan verlo. Nos vemos, cuídense. Clínica, le pongo Y es eso, ¿sí? De esa forma es como llevamos de manera abstracta ¿Y qué se cumple en un análisis de regresión? En este caso, regresión lineal simple. Que la variable Y, ingresos en una clínica, está en función
de la cantidad de atenciones en la clínica, que este es X, por un A y más un B. Esa es la forma de la ecuación de una recta, esta recta de rojo, de color rojo, la recta, si recordamos matemáticas, ¿sí? La ecuación de una recta es así, AX más B. A es un valor numérico, un número que se va a multiplicar por X, y B es otro número que no está multiplicado por nada, y está solito, y se le suma a A por X. X es la cantidad de atenciones en la clínica, y Y es el ingreso en una clínica. Entonces aquí, los ingresos en una clínica, que es Y, vamos a ver qué ecuación matemática se da para la cantidad de atenciones en la clínica. ¿A cuánto le tendremos que multiplicar a la cantidad de atenciones en la clínica y sumar para que esa ecuación se aproxime mucho a los ingresos en una clínica que le estamos llamando Y? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos los datos en un Excel y nos planteamos la pregunta: ¿los ingresos en soles están determinados por el número de atenciones? Entonces, en este ejemplo, para responder esa pregunta, vamos a ver información. Con datos nos manejamos siempre. Entonces, Y es ingresos en una clínica. En este caso le estoy poniendo miles de soles para no tener que hacer un número tan largo. Y X, que está de verde, es el número de atenciones en la clínica. Y la unidad de análisis, que es muy importante. ¿Qué cosa estoy analizando? Porque decimos unidad de análisis. En la clínica 1 hasta la clínica 35. Entonces aquí en este ejemplo estoy colocando 35 clínicas. Pónganse que esta es la clínica San Judas Tadeo, esta es la clínica Jesús el Nazareno, y así sucesivamente. Cada una es una clínica, pero en vez de ponerle nombre, para no complejizarlo, les poner solamente un número: clínica 1, clínica 2, cada una es una clínica. Y la clínica 1, por ejemplo, tuvo de ingresos 96.000 soles, y esos 96.000 soles fueron otorgados, que realizó 190 atenciones. X, puede ser atenciones hospitalarias, ambulatorias, ahí se ha metido farmacia, procedimientos, rayos X, entre otras cosas, ¿no? Solamente sé que fueron 190 atenciones. Para la clínica 2, los ingresos fueron 98.000 soles, pero esta tuvo que hacer un mayor esfuerzo, 330 atenciones, ¿no? Puede ser que sea otro mercado, puede ser que tenga otras características, qué sé yo. Y la clínica 3 ganó 53.000 soles, y la cantidad de atenciones que realizó fue de 110. Y así sucesivamente, hasta la clínica 35, cuyos ingresos fueron de 52.000 soles, y para ello tuvo que realizar 170 atenciones. ¿Está bien? Esta es la data, los datos de 35 clínicas, de sus ingresos y la cantidad de atenciones que realizaron. Entonces la hipótesis es: estos ingresos que están aquí en esta columna, que tiene el título rojo, ¿están determinados por el número de atenciones? Vamos a responder. Aplicamos un análisis de regresión, ¿sí? Eso es, y muchos otros programas más sofisticados, pero que son cálculos matemáticos que permiten calcular, valga la redundancia, esta ecuación, una ecuación matemática. En este caso, para no hacer complejo el curso, vamos a mostrar directamente los resultados, porque este no es un curso de ciencia de datos específicamente, ¿no? Entonces, en el análisis de regresión, a manera así general, súper general, pero hay una serie de supuestos que deben cumplirse: el coeficiente llamado W-Watson, heteroscedasticidad, y una serie de supuestos estadísticos muy importantes que tienen que cumplirse en la información para que pueda aplicarse. Aquí, en este ejemplo práctico, porque es didáctico básicamente, estamos asumiendo que todos esos requisitos estadísticos, se han cumplido, ¿sí? Entonces, aislamiento matemático, tenemos que un indicador importante que se llama coeficiente de determinación R cuadrado nos da el valor de 0.53. ¿Qué significa esto? 53%, ¿no? O sea, el 53% de las personas, de la variabilidad de estas clínicas, está siendo explicado por estas variables, ¿sí? O sea, la variable, en este caso, que depende, se le llama variable dependiente, es Y, los ingresos. Y la variable independiente, que es la que explica, también le llaman variable regresora, es el número de atenciones. Entonces estamos diciendo que el número de atenciones, ¿sí? X, explica la variabilidad del 53%
de la variable Y, que es la variable dependiente de los ingresos en una clínica. Así se traduce este coeficiente de determinación. Tenemos un 53% de la variabilidad de los ingresos en una clínica explicados por el número de atenciones de la misma, ¿sí? Que es bastante, es más del 50%. Estadísticamente lo ideal hubiese sido que sea 70% o por encima de 70%, pero con 53 sí podemos decir que sí explica. Entonces, directamente decimos que la respuesta es que están determinados, sí están determinados. Hay una cantidad, ¿sí? No es alta, no es tan alta tampoco, pero tampoco es baja. Si está por debajo del 30%, eso sí no sería, ¿no? Y para lograr esto, tenemos otros indicadores aquí, pero vámonos de frente, como les comenté, a los coeficientes, porque les había comentado que tenemos una formulita, esta formulita de aquí, de la recta, del análisis de regresión. Y, que es la variable dependiente, en este caso ingresos de las clínicas, es igual a algo, A, por la cantidad de atenciones que es X, que le hemos llamado X, más otra cosa, B, que son números. Aquí el tema está en cómo calcular A y B, porque X y Y ya los conocemos. Entonces, mediante esta matemática, esta estadística, directamente el software, en este caso el Excel, nos ha calculado que el coeficiente es este numerito. Este A es el coeficiente. Este B se le llama un coeficiente especial, término independiente, ¿no? O también le llama intersección. Entonces, el coeficiente de X, en este caso el Excel le pone X1, es 0.17. Entonces, ¿cuánto vale A? Porque es de la variable X1, que X1 es justamente el número de atenciones en la clínica, nosotros lo estamos llamando X, pero el software le pone X1, 0.17. Entonces, en vez de A voy a poner 0.17 por X, más B. ¿B quién es? El que dice aquí intercepción, que es 41.72. Entonces, en vez de colocar más B, le pongo más 41.72. Entonces, esta ecuación se transformó en esto, ¿sí? Ahora que ya tenemos la ecuación, estamos diciendo que los ingresos en una clínica en miles de soles, la ecuación matemática es igual a 0.17 multiplicado por el número de atenciones en dicha clínica, y a eso le tengo que sumar 41.72. Con esta ecuación matemática, estadística, ya podemos estimar, y eso lo vamos a ver aquí. Es lo mismo que está aquí en datos, Y, X, ¿sí? 96, 190, 96, 190, 98, 330. 96, 190, y acá están las 35 clínicas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Como ven, he agregado una nueva columna que se llama Y estimado, o la estimación de los ingresos de una clínica. ¿Y qué cosa va a hacer? Como vimos, me he traído la formulita de la otra hoja. Acá está la fórmula de manera abstracta, y acá ya está calculada con sus coeficientes respectivos, 0.17 por X más 41.72. ¿Y cómo calculo Y estimado? Fácil. Pongo el 0.17, como ven aquí, que me dice aquí la fórmula, por X. ¿Y quién es X? El número de atenciones de la clínica, o sea, por 190. Más, algo que siempre va a ser constante, 41.72. Y eso hago para todos. Aquí será 0.17 por 330 más 41.72. Y aquí será para la clínica 3, 0.17 por 110, porque la cantidad de atenciones de la clínica 3 es 110 más 41.72. Y así hasta la 35ª clínica, que aquí va a ser 0.17 por su cantidad de atenciones, 170 más 41.72. Y el resultado me da acá 71, cuando debió ser 52, acá 58, cuando debió ser acá me da 62, cuando debió ser 58, 4 por encima. Aquí me da 64, cuando debió ser 66, 2 por debajo, está bien cerquita. Acá me dio 79, cuando debió ser 86, está por debajo 7, y así sucesivamente. Mirar uno por uno es complejo a veces, entonces lo que hice fue graficarlo, ¿no? Como ven, la línea azul es la variable Y, por eso se ha pintado aquí de azul, y la línea roja, como ven, es la línea del Y estimado. Como dice aquí, la roja es Y estimado y la azul es Y. Entonces, aquí estamos viendo para las clínica 1, clínica 2 hasta la clínica 35, para las 35 clínicas, la comparación
entre el Y real, que es el azul, el Y real, el Y observado, que como le llaman, es el azulito. Y miren mi estimación, que es el rojo. Se parece, ¿verdad? Se parece. Entonces la distancia entre este punto y este punto justamente nos da el error, el margen de error. Y acá prácticamente se parece en este punto, miren. Aquí también se parecen estos dos, están muy próximos. Aquí se alejan. El estimado es este de aquí, está por encima, 76. El real o el observado es 59. Y justamente estas diferencias, que son los errores, es lo que hace que en el cálculo del software me salga 53%. Si estas dos curvas, su intersección fuese prácticamente una encima de otra idéntica, entonces el coeficiente de determinación me hubiese salido más alto, casi 1. Pero me sale 53 porque tan exactas o tan equiparables no lo son, ¿no? Pero igual me ayuda, igual me sirve para poder tener una noción y poder estimar, ¿no? Entonces, en una clínica 36X, si yo sé el número de atenciones, ya puedo saber cuántos ingresos voy a tener, ¿no? Para una clínica 36, si me dan que el número de atenciones es, por ejemplo, ¿sí? Y acá pongo que el número de atenciones va a ser 120. Sin saber los ingresos de esa clínica, yo puedo decir que va a ser 62. ¿Sí? 120 va a ser 62. Y si le pongo 170, va a ser como vamos acá arriba, 71. 169 va a ser 70. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma como estimamos. Para eso nos sirve, pero es muy importante recalcar que el análisis de regresión necesita una validación, un cumplimiento de supuestos que son requisitos para que esta metodología funcione. Aquí no he querido complejizar mucho el análisis, básicamente es para que puedan entender qué es un análisis de regresión y cómo se calcula en una herramienta tan sencilla como es el Excel, porque esto se podría hacer en lenguajes más complejos, más estadísticos, más de ciencia de datos, pero he tratado de ser más simple el entendimiento, ¿no? Entonces, con eso ya tienen claro lo que es el análisis de regresión. Ya sabemos. Ahora pasamos, también existe la regresión no lineal. ¿Qué cosa es no lineal? Cuando los puntitos tienen una forma que no es como una línea, ¿sí? Entonces hacemos una cúbica. Esta se parece a una ecuación cúbica que tiene esta forma, ¿ven? La fórmula ya cambió. La recta es esta, AX más B, que ya la vimos, ¿sí? Tienen una tendencia lineal estos puntitos, ya AX más B. Cuando es cúbica, es esta. Cuando es de esta forma, como una sonrisa, es cuadrática y tiene esta forma. Acá tenemos que calcular C, B, A y la misma variable X al cuadrado y acá sí. Es matemáticas, ¿sí? Entonces quería mostrarles que también existen regresiones no lineales que le llaman polinomiales, que es cuando el grupo de datos observados o datos reales forma distinta a una línea, no tienen una tendencia lineal. Entonces, si yo aquí aplico una línea, les aseguro que el coeficiente de determinación que les mostré hace un momento me va a salir muy bajo, me va a salir por debajo de 0.3. Si acá también pongo una línea, va a funcionar para esto, pero no para esto. Todo esto se va a escapar y va a hacer que mi coeficiente de determinación sea muy bajito, por debajo de 0.3 seguramente. Luego tenemos el Machine Learning supervisado probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Por ejemplo, ¿cómo saber si un correo es spam? A ver, ¿cómo sabemos que un correo es spam? Tenemos esta cantidad de correos. Bueno, fácil. Normalmente lo que se hace es buscar en el contenido del correo palabras clave. Por ejemplo, ¿qué correos tienen aquí la palabra ganaste? Porque cuando nos quieren mandar un spam con virus para que hagamos clic, siempre van a tratar de llamar nuestra atención y mira, ganaste dinero, que esto, que lo otro, una lotería internacional, $1 millón. Esos son también los correos spam. Entonces, lo que hace esta lógica es buscar qué correos tienen la palabra spam, la palabra ganaste, discúlpenme. Pero previamente aquí ya están etiquetados. Ya sabemos que 4 por 5, 20, 21. Estos 21 correos ya sabemos previamente que son spam. Y toda esta diferencia no son spam. ¿Está bien?
Ya sabemos a priori esto. Están etiquetados así. Y ahora vamos a analizar. A ver, spam y no spam. ¿Quién tiene más la palabra ganaste? ¿Los que dicen spam o los que no dicen spam? ¿O los que no fueron detectados como spam? Observemos. La palabra ganaste, miremos, de los 21 correos que ya sabemos que son spam, 4 por 4, 16. 16 decían la palabra ganaste. Mientras que del resto que no fueron detectados como spam, que ya sabíamos que no eran spam, pues ya analizamos uno por uno, solamente 4 tenían la palabra ganaste, porque también puede ser, ¿no? El banco te dice ganaste una tarjeta de crédito, ganaste, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ahora puede darse así. Entonces, pero no es lo que predomina. O sea, en el grupo de los que no son spam, no predomina la palabra 4. Había la palabra ganaste. Pero en los que sí son spam, predominan aquellos correos que tiene la palabra ganaste. Entonces ahí viene la probabilidad. Juntamos, ¿no?, los correos que sabemos que tienen la palabra ganaste, que sí son spam, que son estos 16, y juntamos estos 4 que tienen la palabra ganaste, que sabemos que no son spam, ¿sí? Los hemos llevado aquí. ¿Y cuál es la probabilidad de que un correo que contenga la palabra ganaste sea spam? Sencillo. 16 correos, porque estos 16 sí eran spam, ¿sí? Sí eran spam, como lo vimos en la anterior diapositiva. ¿De cuántos? De 20, porque 16 más 4 es 20, que tenían la palabra ganaste. Entonces decimos que es 80%. 16 entre 20 es 0.8, 80%. O sea, ¿qué podemos decir con esto? Que todos los correos que dicen ganaste, el 80% van a ser spam. Y un 20%, la diferencia, no serán spam. Entonces, de esa forma es como se calcula la probabilidad para un correo, y eso es lo que aplica a la estadística, porque probabilidad pertenece a estadística, en matemática específicamente estadística. Entonces, ya tenemos noción de cómo se calcula la probabilidad en estos correos de spam y no spam. Ahora vamos con Machine Learning supervisado, árbol de decisión. Por ejemplo, acá tenemos género masculino-femenino, las edades y el taller de verano que han llevado, ¿sí? Esta mujer de 19 años llevó fútbol, perdón, este varón masculino de 19 años llevó fútbol, esta mujer femenino, 9 años, llevó arte, esta niña, este niño de 12 años llevó arte, esta señorita, y así, sucesivamente, hasta este último joven de 21 años que llevó fútbol. Dice, entre género y edad, que son las dos variables que tenemos aquí, una cualitativa y una cuantitativa. Cualitativa es cualidad, categoría, no es un número, ¿sí? Edad es cuantitativo, es un número normalmente. Entre género y edad, ¿qué variable es más decisiva para predecir el taller de verano? O sea, si yo sé el género y la edad, ¿podré saber a qué taller de verano va a querer estar? ¿Y puedo ofrecerle alguna promoción sobre eso? Veamos. Lo primero es analizar. Miren, todos los que dijeron arte son niños. Y la mayoría femeninos y un niño no masculino. Pero miren, y todos los que son jóvenes o jovencitas, 21, 20, 22, 21, 19, dijeron no arte, o sea, fútbol o danza. Ah, interesante. Entonces podríamos dar un umbral, ¿no? Podríamos decir que los menores de 12 años tal vez, o menores iguales a 12 años, o mayores iguales o mayores a 12, ¿no? Como punto de quiebre. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Hemos extraído, hemos sacado a todos los que tenían arte como taller de verano, y nos damos cuenta que sí, efectivamente, todos los que el taller de verano no es arte, no pueden estar relacionados. Por ejemplo, la edad, mayores o iguales de 19 y menores de 19. Los que tienen menores de 19, ¿qué pidieron? Arte. Eso ya lo vimos hace un momento, que son los que he puesto acá en plomo. Todos estos plomitos son los que tienen menos de 19 años, que eligieron arte. Este es mi arbolito, tiene una forma de arbolito, por eso se llama árbol de decisión. Y lo que me queda, que son estos de aquí,
mayores o iguales a 19 en edad, algo que determina que sean es el género. Miren, femeninos, las señoritas danza y masculinos, los jóvenes, fútbol. Entonces, el género sí, sí en este caso está determinando el taller de verano que desean. Entonces, el género, si es femenino, hay una mayor probabilidad que sea danza, y si es masculino, fútbol. Entonces, el árbol de decisión sí me permitió hacer una clasificación, ¿no? Ahora vamos con el clustering K-means o K-medias. Es un machine learning no supervisado. Ya vimos hasta aquí llegamos con el supervisado y aquí el no supervisado. Clustering K-means o K-medias. Bueno, clustering K-means o K-medias. ¿En qué consiste? Tenemos tres grupos. Aquí ya estamos viendo que todos estos puntitos están juntitos, aquí también, aquí también. Claramente podemos notar que hay tres grupos, pero vamos a ver cómo la metodología Clustering K-means logra hacer ese cambio. Entonces, ¿qué hace el K-means? Lo primero que hace es calcular un valor, ¿sí? Valor X, un promedio, y lo pone en algún punto. Acá el azul, acá el promedio rojo y acá el promedio de los que son amarillos, ¿sí? Luego de ello, empieza a pintar. ¿Por qué? Porque como este es el promedio de este grupo de rojos, pero sé que están separados, ¿no? Acá también el amarillo, pero aquí hay una separación. Sí, pero el K-means consiste en eso. Primero da centroides, le llaman centroides, son como centros de masa, son como puntos, como promedios en realidad, ¿sí? Pues se llama means, de medios, de promedios, en algún lugar específico, y luego de ahí empieza la máquina a calcular. Ah, ya, el promedio de todo esto es aquí, ya, vamos a ver cuántas son las distancias. Si las distancias son muy grandes, va recalculando, recalculando. Conforme va recalculando, el promedio que representa cada grupo se va colocando en el centro, por eso le llaman centroides, miren. Aquí, por ejemplo, ya avanzó un poco. Partió, este es el punto inicial de estos centroides, ¿eh? Muy alejados de la realidad. Luego, acá ya hizo varios cálculos, ¿sí? Consecutivos, y vemos que el amarillo ya se está posicionando en los grupos de aquí de amarillo, el rojito también ha bajado un poco, y el azulito ya se metió. Si vemos, el azul estaba aquí, se metió, el rojo estaba acá arriba y abajo, y aquí empieza el primer grupo. Entonces, grupo, segundo grupo, tercer grupo. Luego de varias iteraciones, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar, primero, ¿qué es una iteración? Es repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, ¿no? Eso es iterar. Iterar es una vez, dos veces, 100 iteraciones, 100 veces calculé. 30 iteraciones, 30 veces repetí un proceso. Esa es una iteración. Y se llega a la convergencia. Vieron que los estrellitas que son los centroides estaban por aquí, por aquí, por aquí, luego pasaron aquí y se fueron acercando. Y a través de esta técnica Clustering K-means, finalmente los centroides llegan a un lugar donde plenamente se ve que hay un grupo azul, este otro centroide se ve que hay un grupo rojo y este otro centroide nos delimita que hay un grupo amarillo. Y hay grupos que al inicio habíamos visto. Entonces, mediante la técnica Clustering K-means, que es no supervisado, porque acá no tenemos ninguna etiqueta, va reconociendo grupos que se parecen, que hay distancias mínimas, los agrupa. Entonces, esta técnica Clustering K-means, como dice clustering, es justamente grupos, ¿no? Esto te sirve para clasificar. Este Machine Learning no supervisado nos sirve para clasificar. Bueno, con esto hemos terminado el primer tema del módulo 2. Les invito a que puedan ver el siguiente video que se llama Introducción a las redes neuronales. Bastante importante, ¿no? Es propio de la inteligencia artificial, en el cual vamos a ver cómo estas redes neuronales artificiales emulan el cerebro humano, es una combinación de ciencia informática, estadística y resuelve problemas comunes, ¿no? En el campo tecnológico de este tipo. Entonces, nuevamente les lanzo la invitación en el próximo video. Cuídense.
Hola a todos, en el video anterior vimos introducción al Machine Learning. Ahora vamos a ver lo que es la introducción a las redes neuronales. Como sabemos, su fin último es conocer como el cerebro humano. Es una combinación de informática con estadística, ¿no? Que es una especialización de las matemáticas, y resuelven problemas comunes en el campo de la inteligencia artificial. Allí vemos una red neuronal biológica y las interconexiones entre todas las neuronas que corresponden a esta red, y vemos la información que está ahí encendido, cómo se pasa de neurona a neurona. 1. Las redes neuronales es un subconjunto del Machine Learning. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las redes neuronales, como utilizan parte estadística, parte matemática, parte ciencia de datos, es un subconjunto del Machine Learning. Y también constituye el eje de los algoritmos de Deep Learning. Deep Learning es aprendizaje profundo, ¿no? Justamente por ese motivo tenemos este orden. Primero introducción al Machine Learning, luego redes neuronales y finalmente Deep Learning. Vamos de más a menos por importancia, sino en subconjuntos. El más grande es Machine Learning, dentro de ello tenemos las redes neuronales y el eje importante de Deep Learning son las redes neuronales. Por ese motivo primero estamos explicando lo que son las redes neuronales para que sea más sencilla la comprensión del Deep Learning, ¿no? Como punto 2, entrenan datos para aprender y mejorar su precisión con el tiempo.